Hola a todos. Hoy tenemos una entrevista más de la serie Hannah y sus hermanas. La entrevista es con mi hermana mayor, que la verdad, con ella quise empezar estas entrevistas, pero por razones del destino la estamos grabando hasta el día de hoy. Hola Cristina, Hola, Hanna. bienvenida. Bienvenida. Bueno, como siempre empiezo con la pregunta, ¿te acuerdas cómo nos conocimos? Me acuerdo. Me acuerdo muy bien. Muy bien, Hanna. Nos conocimos, no sé el año ya, porque hace muchísimos años, pero Bueno, yo para recordarte, para facilitarlo, yo llegué en agosto de 83. Entonces este es posible fecha de inicio que más adelante, en unos pocos días, seguramente unas pocas semanas nos conocimos. claro que sí. Mira, yo para el 83 creo que ya estaba en la Facultad de Ciencias y tú llegaste a Limas. Pero a Sí, mí me pareció que eras mi hermana de corazón, porque yo en el Limas me sentía completamente aislada, haciendo cosas de inteligencia artificial que a nadie le interesaban en ese momento. Y además, como mujer, la única que había llegado con un doctorado. Entonces, bueno, podemos empezar ya a compartir nuestra presentación para ver el IMAS donde nos claro, conocimos. me parece muy bien. Ese es Ahí, el edificio. bueno, ese es el IMAS que tú ya conociste, pero haciendo historia, yo entré a ese edificio, que no estaba así, en 1967. Entonces, cuando tú llegaste, a mí me recordó mucho a mis primeras hermanitas académicas, que fueron las con las que estudié matemáticas, que fueron mis compañeras desde el primer año hasta el cuarto año de matemáticas, y luego juntas fuimos a hacer la tesis al Centro de Cálculo Electrónico, y fue realmente una vivencia. Siguen siendo mis amigas hoy después de 60 años y las podemos ver en la siguiente lámina. Mm, sí, bueno, estas amiguitas, ahí estamos en el 67, es 1970, y son Rosa María Seco y Jenny Becerra. Las dos están en la foto de la derecha, y en la de la izquierda estamos Rosita Seco y yo pidiendo aventón ahí el día de la inauguración de la B5500, de la Burroughs 5500. Pero no encontré una foto de la que realmente es la pionera del cómputo en México, que es María Eugenia Reyes, y que tú conociste, Hanna, en una entrevista que nos hicieron hace algunos años de las pioneras de cómputo en México. Y María Eugenia Reyes acababa de regresar por ahí del 67, 66 a México, había estudiado programación en París, y ella era la encargada de enseñarnos a programar, no solo a Rosita, a Jenny y a mí, sino a todos los pollitos que en ese momento estábamos en el Centro de Cálculo Electrónico, que había muchos que tú seguramente conoces: Armando Ginich, Cristian Lemaitre, eh, Víctor Guerra, Memo Espinosa, ¿no? O sea, éramos como 15, éramos un montón de pollitos ahí. ¿Te acuerdas de Jenny? Pero también de Rosita, porque Rosita era la coordinadora de la maestría, yo creo, en esa época. Una maestría que tenía el IMAS, si te acuerdas, Hanna. En la Maestría en Ciencias de la Computación, que Exacto. justamente la próxima semana, ya convertida en maestría y doctorado, va a cumplir 50 años de Ay, qué, haber. qué horror. En Qué horror. 75 iniciaron y ya van a cumplir 50. Bueno, en 65 creo que el primer coordinador, no sé si fue Alberto Tubilla o Cristian Lemaitre, pero justo cuando yo regresé del doctorado en el 76, pues nadie quería la maestría. Entonces, ¿a quién se le endilgaron? Pues a la recién llegada
mujer que tenía que ocuparse de la maestría. Y desde ahí empezó el sellito de que las mujeres coordinábamos la maestría. Cristina, me gustaría que contaras en qué hiciste el doctorado en los años 70. Sí. ¿Cuál fue el tema? Sí, es interesante eso, porque yo me fui a doctorar en el 72, pero entonces yo me quedé en París 6. Bueno, ahí me hice amiga del alma de María Emilia Caballero, aunque no trabajábamos en el mismo campo. Y cuando regresé a México, mi tesis de doctorado justamente es en comprensión del lenguaje natural. Y aunque ustedes que viven hoy en día el auge de inteligencia artificial, no lo crean. Así es. Claro, en esa época era absolutamente imposible pensar en los resultados de hoy, porque, por ejemplo, yo descomponía una oración y luego creaba un árbol semántico sobre los personajes, y entonces cuando hacían una pregunta, otra vez descomponía la pregunta y en el árbol semántico encontraba la respuesta y recomponía la respuesta. Todo eso se hace también hoy, pero el problema, la diferencia entre ese entonces y hoy es que yo representaba un árbol semántico de unos cuantos personajes y ya descomponer la oración, hacer la representación semántica, y eso me llevaba tiempo, ¿no? Y espacio en computadora. Era absolutamente impensable lo que hoy podemos hacer gracias a que la base de datos es una base de datos mundial, que se debe a Internet fundamentalmente y a todas las cosas que subimos con el Internet, y a la velocidad de las máquinas. O sea, las máquinas hoy en día trabajan a una velocidad impensable hace más de 50 años, absolutamente impensable. Entonces, eso mismo, lo curioso es que cuando yo llegué a México, en el IMAS les parecía yo de lo más exótico. Primero era la única mujer ahí con doctorado en computación y no les gustaba mucho. Y luego el tema les parecía verdaderamente estratosférico, así que estaba yo en Marte y no les interesaba. Entonces me pusieron a coordinar la maestría justamente porque no, pues eso que está haciendo no tiene ningún interés. es de risa. Y más o menos yo creo que cuando tú llegaste, Hanna, cuando tú llegaste yo dije, esta es mi hermana del alma. Porque y yo también dije, por fin hay alguna mujer. Matemáticas, te dedicabas a la computación. Yo dije, no, qué barbaridad, esta es mi hermana de corazón. Y bueno, nos hicimos amigas, pero tú estabas en el IMAS, yo en la Facultad de Ciencias. Finalmente acabé convenciéndote de que te fueras a la Facultad de Ciencias. Justamente ahorita vamos a hablar de esto Y bueno, en ese entonces habíamos iniciado, creo que un seminario de inteligencia artificial en la Facultad de Ciencias. ¿Sí? Un seminario. Pero fíjate, ahí creo que en la lámina siguiente, sí, ahí están las pioneras. O sea, estoy hablando, fíjate, de 1976, 1985. Yo ya estaba en la Facultad de Ciencias, tú acababas de llegar a Limas. Estaba Conchita Pérez de Celis, que se había ido a estudiar a París también, y luego regresó a la UAP. Ella regresó un poco después, por ahí de los años 80. Ella estudió ya la parte de bases de datos, que también en este momento fue tema de investigación a nivel de doctorados, ¿no? Así es. Y luego yo conocí ahí en los años 80 a Ofelia Cervantes, que va a aparecer después en la plática. Conchita está la del lado izquierdo. Conchita está aquí, entre tú y yo. Está a la derecha de ti. Y luego abajo de mí está Ofelia Cervantes. Y Ofelia regresó por ahí de los años 85, 86, 87, no me acuerdo, con un doctorado también en Francia. Fíjate, ella estudió en Grenoble. Y después voy a hablar de ella porque pues ella fue parte de la aventura de mi vida en Lamia, ¿no? Pero bueno, si vamos a la siguiente lámina, ahí está cuando nos conocimos más o menos, Hanna. Es una foto fantástica de un
Iberamia, porque en ese entonces nosotros queríamos promover de alguna manera la cosa de inteligencia artificial, y había una asociación española con la que empezamos a trabajar. Yo creo que Cristian nos contactó. Teníamos un amigo con el que habíamos estudiado en Francia, yo creo que Paco Garijo, que trabajaba también en el Iberamia. Y entonces se hizo un Iberamia en México, no me acuerdo en qué año, pero ha de haber sido pues en el 84, 85. Y ahí estamos justamente, ahí nos vemos, ¿no? Todos en el Iberamia. Está primero creo que fue en Morelia, ¿no? No recuerdo, Hanna. No recuerdo, pero el primero que aparece a la izquierda es Carlos Velarde, que es también mi compañerito de carrera. Después estoy yo, después están 3 españoles, que es él, ella y su hijo. Después aparece Cristian, estás tú, y luego una chica que yo no me acuerdo si es de la facultad o también era española. ¿Tú la recuerdas, Hanna? No la reconozco, entonces no me acuerdo. Bueno, pero ahí estamos pues en los inicios de la institucionalización de la inteligencia artificial, que mucho se debe a Cristian, ¿no? Que aparte de empezar con el Iberamia, pues creamos un seminario juntos en la Facultad de Ciencias de Inteligencia Artificial. Creo que la tengo por ahí después. Aquí, lo que fuimos hermanas otra vez, bueno, después viene toda mi aventura. Si quieres nos vamos a la aventura de Lania y luego regresamos por acá. ¿O no? De una vez aquí. No, o sea, de una vez. De una vez aquí. O sea, tuvimos muchas aventuras juntas, Hanna, pero una que me encanta es la creación de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Y ahí de ciencia de la computación. De perdón. Artificial. Perdón, sí, fue antes. Y fue iniciativa, si no mal recuerdo, del doctor José Negrete. Tú participaste yo creo que fue una iniciativa más de Cristian. Bueno, de Cristian, pero el primer presidente fue José Negrete. José Negrete. Pero esta fue la aventura donde nosotras dos fuimos las únicas mujeres fundadoras de la primera Sociedad Mexicana de Ciencia de la Computación, que abarcaba no solamente los inteligentes artificiales, sino a todos los computólogos académicos. Exacto, porque teníamos la preocupación de que solo existía la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, pero bueno, y pues todos los que no estaban en inteligencia artificial, ¿a dónde cabían? Pero si te acuerdas, Hanna, cuál fue el origen de esa sociedad, es muy curioso, porque ya estando dentro de Lania, que después vamos a platicar, organizamos unos talleres con Estados Unidos. Y el primer taller se hizo en El Paso, Texas. Y tú fuiste a ese taller. Esa fue una aventura fantástica, pero bueno, tú cuéntala y yo agrego mi versión, bueno, tu vista. La enriqueces. Sí, nos fuimos a El Paso, pero voy a contar cómo fue, porque estando en un Iberamia, se presentaron 3 gentes de la National Science Foundation y nos dijeron, oigan, nosotros queremos cooperar con México en computación, pero pues hemos ido muchas veces al CONACYT y no nos hacen caso. Entonces dijimos, no, pues, oye, padrísima idea, vamos a acompañarlos al CONACYT. Entonces fuimos al CONACYT con ellos y pues como que no les latía mucho, pero nos dijeron, bueno, si ustedes se encargan de organizar la cooperación. Pero Cristina, para los que no saben, dinos qué es y ha sido National Science Foundation. Bueno, la National Science Foundation pues es la principal agencia de financiamiento en Estados Unidos para toda la ciencia, y no solo en Estados Unidos, del mundo casi. Pero yo me acuerdo de ya en esta época, National Science Foundation en sus áreas científicas tenía claramente la parte de computación y tecnología de información como un área prioritario. Bueno. Y en el CONACYT nunca nos querían reconocer como un área. Hasta el día de hoy, en el SNI no existe un área relacionado con la computación y tecnología de información, aunque usted no lo crea. Bueno, continúa, perdón. Totalmente de acuerdo, Hanna, totalmente de acuerdo, porque justamente
estos señores fueron porque en CONACYT no les hacían caso y o sea, es el contexto. CONACYT no le daba la importancia que se merecía a la computación en México. Voy a contar una anécdota porque es muy significativa. O sea, cuando yo pedí mi beca a CONACYT para irme a estudiar a Francia, me la dieron, pero cuando me la dieron, el director de becas, que ya no voy a decir quién era, me dijo, bueno, Cristina, sí obtuviste la beca y pues nos parece muy bien, te la ganaste, te la mereces, pero yo te pediría que reflexionaras, porque a lo mejor te vas a estudiar eso a Francia y luego no regresas, te casas por allá, y entonces pues mejor déjale la beca a alguien que la pueda utilizar mejor. Y a mí me dejó con los ojos cuadrados y yo le dije, a ver, yo me gané la beca, ¿verdad? Me dijo, sí. Dije, pues la quiero. Entonces me la dieron, pero era concomitante, o sea, primero yo era una mujer y eso pues no les latía mucho, segundo era en computación que tampoco le daban ninguna importancia. Eso fue en los orígenes del CONACYT, porque yo estoy hablando de 1971-72, cuando me dieron la beca, a principios del 72. Pero entonces, el dolor persiste, perdóname, pero después de tantos años sigue persistiendo el dolor de incomprensión de la importancia de esta área. Tienes toda la razón, Hanna, tienes toda la razón. Y la anécdota sobre todo en el Sistema Nacional de Investigadores, no estamos sumergidos en otras áreas. Perdón. Tienes toda la razón, Hanna, porque justamente el hecho de que la gente de la computación, no solo por la National Science Foundation, o sea, la computadora aparece durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, se transforma el mundo. Los americanos lo entendieron inmediatamente, también algunos mexicanos. Por eso la primera computadora de América Latina se instala en México, en la UNAM, en 1958, y la computadora ve la luz pública en 1946. Sin embargo, en CONACYT estaban un poco despistados, aunque algunos de los físicos que ocupaban muchos puestos en CONACYT habían trabajado con computadoras. Astrónomos, ¿sí? Las estrellas fue lo más importante. Sí, y sigue siendo. Se utilizaban para los cálculos astronómicos y de los físicos, pero fuera de ahí no tenía mayor relevancia. Es cierto lo que dices. Entonces, bueno, cuando regresamos al paso. Regresamos al paso porque, bueno, estos señores vienen, nosotros vamos a CONACYT y CONACYT nos dice, bueno, nosotros tenemos el dinero, pero no queremos, ustedes se ocupan de todo. Muy bien, entonces vamos al Paso, Texas, invitamos a una veintena de investigadores en México en computación y ellos invitan a otra veintena de americanos y nos reunimos en El Paso, Texas. Y oh, sorpresa, la catarsis mexicana. Esto que estás diciendo, Hanna, se produjo, pero terriblemente en esa reunión del Paso, Texas. Todo el mundo se quejaba de que CONACYT no nos hacía ningún caso, que no tenía la menor importancia. Y yo decía, qué pena ajena venir al Paso, Texas a quejarnos de México. Pero bueno, así fue. Y justamente en El Paso, Texas, todos dijeron, no, pues es que hay que hacer el capítulo mexicano de tal revista, el capítulo mexicano de esta otra. Y entonces cuando regresamos, Vladimir Estivil, que las dos conocemos muy bien y que en ese entonces trabajábamos juntos en Lania, me dice, oye, no, Cristina, pues mejor vamos a crear la Sociedad Mexicana de Computación. Le digo, tienes toda la razón, porque lo único que hay es la de inteligencia. Esa foto es muy simpática. Hanna, yo creo que tú estuviste también. La Sociedad Mexicana de Ciencia de la Computación inició unos encuentros bianuales, o sea, cada 2 años, para presentar trabajos en ciencia de la computación. El primero me acuerdo que fue en Hidalgo, creo. En Querétaro en 1997. Yo me acuerdo perfectamente porque en este evento, por primera vez con Lupita Ibargüengoitia, organizamos un taller de ingeniería de software y tuvimos la suerte que con apoyo de la sociedad invitamos 2 profesores del área de ingeniería de software mexicanos que trabajaban en diferentes universidades de Estados Unidos y uno de ellos de Rochester, ahorita se me va el nombre, de Rochester Institute of Technology, fue el mexicano que fundó la primera carrera de ingeniería de software allá.
al ratito, si me acuerdo su nombre, lo digo, pero fue muy importante y de este primer taller, luego el grupo de ingeniería de software ha crecido y hasta el día organizan congresos con ISOFT de ingeniería de software anuales internacionales. De esas mujeres pioneras de cómputo en México. Efectivamente. Y bueno, Hanna, tú y yo tenemos una trayectoria, pero creo que de las cosas más bonitas que nos ha pasado últimamente, pues es que sorpresivamente nos hablaron de la UAM. A mí me hablaron y yo dije, ¿y esto? Pero me hablaron de ti, y entonces me comuniqué contigo y tú me dijiste, no, sí, a mí también me hablaron. Pues que le querían poner a unos salones de la UAM Azcapotzalco el nombre de unas de las pioneras de cómputo en México. Y éramos nada más y nada menos que Hanna y yo. Entonces dijimos, bueno, pues sí, con mucho gusto, pero hay otras, ¿no? No, ya hicimos una investigación y ustedes no sé qué, perfecto. Entonces ahí nos fuimos hasta la UAM Azcapotzalco, muy amables, le pusieron el salón y en la siguiente lámina estaba la foto, ¿no? De ese evento muy simpático, donde estamos tú y yo con el cartelito, pero también... También fue en el mes de mujeres, afortunadamente en marzo cada año, algunos se acuerdan de nosotras. Alrededor del 8 de marzo. Bueno, Cristina, yo creo que, con esto cerramos nuestra como que historia de juntas. Pero la tenemos compartida también. Pero pasemos a la pregunta que también hago, porque muchas de las jóvenes que están decidiendo ahorita qué carrera escoger, están curiosas cómo mujeres tan viejitas, con todo permiso tuyo, como nosotras, cómo fue que hace tantos años escogieron carreras, dedicarse a esa área. ¿Nos puedes contar cómo fue que de la escuela primaria, preparatoria, decidiste estudiar lo que estudiaste? Sí, es curioso, Hanna. A ver, yo estudié en una escuela malísima, la secundaria y la preparatoria, no voy a decir ni cuál. Entonces yo empecé a tener clases de matemáticas los sábados en mi casa y lo que me enseñaba realmente el ingeniero, que era un refugiado español encantador, hipercomunista, era álgebra. Entonces me dijo, usted lo que tiene que aprender es álgebra, porque el álgebra es el lenguaje de las matemáticas y para que usted pueda entender las matemáticas, lo primero que necesita es álgebra. Y me empezó a gustar. Y entonces me hablaba muy bien de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y cuando se presentó el momento de estudiar, yo creo que hay dos tipos de personas, las que saben desde chiquitos lo que quieren hacer y las que no sabemos. Y yo era de las que no sabía. Entonces me acuerdo muy bien porque, no sé si te acuerdas de Alberto Barajas, que era maestro de la Facultad de Ciencias, un personaje fantástico, un maestrazo, un gran matemático. Una vez en una conferencia nos platicó que él desde los 14 años sabía que quería ser matemático y no existía la carrera de matemáticas en México. Entonces cuando él entró a la universidad, todavía estaban en minería, no existía la ciudad universitaria, se inscribió a la carrera de ingeniería porque era lo más cercano que había a la carrera de matemáticas, pero tanto insistió que estando dentro de ingeniería logró que abrieran la carrera de matemáticas y los primeros alumnos fueron Alberto Barajas y Carlos Greff. Los dos. Ellos tienen también sus auditorios, ellos sí tienen auditorios. Y se lo merecen, Hanna, porque no solo crearon la primera carrera de matemáticas en México, sino que fueron muy importantes también para la instalación de la primera computadora. Ellos apoyaron mucho a Nahor Carrillo y a ¿cómo se llama? Sergio Beltrán para que crearan el Centro de Cálculo Electrónico. Bueno, entonces ahí ese tipo de personas me quedó muy claro que yo no era de esas
yo no sabía qué estudiar, pero entonces mi profesor de matemáticas me decía, pues ¿por qué no entra a la Facultad de Ciencias? La Facultad de Ciencias es una de las mejores facultades de la UNAM, tiene profesores de tiempo completo, es súper seria, tiene un nivel excelente. Entonces, pues cuando tuve que hacer el examen de admisión a la UNAM, pues me preguntaron qué carrera y pues yo puse que matemáticas. De hecho, física, puse que física, porque también el profesor de física que me daba clases en la prepa me decía que porque no estudiaba física. Entonces, bueno. Yo tuve lo mismo, la misma situación que tú. Yo sí tuve excelentes maestros en mi prepa de matemáticas y de física y no tenía problemas con ambos. Entonces también mi corazoncito estaba entre física y matemáticas, pero me enteré que en la de matemáticas ya compraron una computadora y eso prevaleció en bueno, en México el primer año de física y matemáticas era igual, excepto que en física había que llevar unos laboratorios. Entonces dije, bueno, pues me inscribo a física y bueno, me quedó clarísimo en el primer año que la física no me gustaba nada. Entonces ya me seguí por el lado de las matemáticas. Y justamente ahí conocí a Rosa María Seco y a Jenny Becerra y a María Emilia Caballero, esas tres pioneras también. Y nos hicimos, bueno, con Rosita y Jenny muy amigas, con María Emilia no tanto. María Emilia me hice muy amiga de ella cuando estudiamos en Francia, en el doctorado, durante el doctorado. Pero bueno, fueron lazos muy bonitos en toda la Facultad de Ciencias. Y nunca pensé por qué había estudiado matemáticas, pero me gustó. O sea, conforme iba yo avanzando en la carrera, cada año me gustaba más. Y cuando llegué a la lógica matemática en el cuarto año, me encantó. Y entonces ahí fue donde nos invitaron a trabajar al Centro de Cálculo Electrónico. Pero te voy a contar una anécdota muy curiosa. Después, ya muchos años después, organizamos unos talleres para niñas junto con el MIT, que promueve el MIT, un mexicano del MIT, que se llama Patrones Hermosos. Y lo que buscan es encontrar vocaciones entre las niñas de secundaria, de sexto año de primaria y de secundaria, vocaciones tecnológicas, de matemáticas, de ingenierías, de computación. Y entonces me tocó inaugurar ese evento donde yo trabajaba. Y dije, bueno, cuando ya tenía que inaugurar el evento, así me plantearon la iniciativa, me pareció genial, yo dije, sí, vamos adelante, pero cuando ya tenía que inaugurar el evento, pues no estaba muy en contexto del taller, y entonces me puse a leer sobre el taller y decía, bueno, a ver, lo que hay que buscar en las niñas es, por ejemplo, ciertos patrones, las niñas que les gusta organizar cosas, su cajón, el carrito del súper, yo qué sé, o que tienden a clasificar las cosas desde chiquitas, tienen esas iniciativas. Y entonces yo me acordé que yo de niña era la más organizada para todo, me encantaba organizar. Entonces dije, pero qué chistoso, o sea, yo no sabía que eso era una habilidad que uno tenía para estudiar este tipo de carreras, ¿no? Entonces, fue muchos años después de descubrí, pero cuando yo entré a la Facultad de Ciencias, la verdad, no tenía mucha idea, pero me gustó y por ahí me seguí. Y después me gustó la computación y me seguí en la computación. Una vocación definida desde chiquita no la tuve, pero ahora estoy muy contenta de haber estudiado y le agradezco muchísimo a la Facultad de Ciencias el haberme abierto las puertas del mundo, porque yo creo que haber estudiado matemáticas, aunque la gente piensa que no tiene una utilidad inmediata, o hay gente que piensa que no tiene una utilidad inmediata, tiene una utilidad en absolutamente todo. Te enseña a pensar y a razonar, y eso es fundamental para cualquier cosa. Mi anécdota más simpática al respecto es, en una ocasión estaba yo en una secretaría aquí en la Ciudad de México, y me hicieron esperar, yo tenía que ver al secretario por alguna razón de trabajo, y me hicieron esperar mucho tiempo, y en la antesala había un abogado joven. Entonces estuvimos platicando como media hora y me platicó todo lo que hacían, y al final me dice, no, yo contrato a todos los matemáticos que salen del ITAM. Y le digo, ¿cómo? Pero pues no me dijiste que trabajas en leyes y que tienes un despacho de leyes. Sí,
Dice, pero los matemáticos son los únicos que les das un libro de lo que sea, lo leen de la primera página a la última y le entran a resolverlo. Y dije, qué interesante observación de este señor. Me pareció muy importante. Bueno, así descubrí mi vocación. Bueno, Cristina, entonces ya nos contaste que luego fuiste a hacer el doctorado a Francia y toda esa parte. Y bueno, ahorita tenemos que hablar de tu obra maestra, que fue la creación de la niña. Por favor, cuéntanos de dónde surgió la idea de crear algo como laboratorio que, bueno, tú cuentas de eso, pero ¿de dónde surgió la idea? ¿Por qué surgió la idea? Y cómo, además, ¿cómo fue que decidiste o que tuviste la oportunidad de instalarla en Jalapa y no en la Ciudad de México, como podría imaginarse uno? Bueno, esa es otra larguísima historia, Lara. Pero bueno, pero a ver, la recorto. Más. Sí, te comenté que cuando me salí de Limas, me fui a la Facultad de Ciencias y que ahí estaba Cristian también y que habíamos coincidido en el doctorado. Y entonces a Cristian, que había promovido mucho el Iberamia, se le ocurrió crear un seminario de inteligencia artificial. Y entonces nos reuníamos, empezamos a invitar gente de otros lados a ese seminario, en particular de la Universidad de las Américas, y a Pablo Noriega, que creo que venía, no me acuerdo si del INEGI, si estaba ya en el INEGI o estaba en la Universidad de Anáhuac. Entonces teníamos nuestro seminario, estaba Miguel Tomasena, y de repente un día Cristian se había ido de sabático creo que a España, y Miguel me dice, no, pues yo ya me voy a regresar a Francia porque el salario aquí en la UNAM no me alcanza ni para ir al dentista. Y entonces a mí se me pararon las antenas y dije, no, pues somos poquitos. Y estos poquitos... Cristina, y creo que vale la pena decir a los jóvenes que fue, en 85 fue el temblor en la Ciudad de México. Sí. Y luego también fue una crisis económica muy fuerte a finales de los 80s, que efectivamente lo sufrimos en la UNAM por los sueldos súper bajísimos. Entonces fueron varias circunstancias concomitantes, ¿no? O sea, por un lado el terremoto, que nos hizo a todos muy conscientes de que había que salirse de la Ciudad de México, y por otro lado, pues la situación económica, que los salarios de la UNAM verdaderamente eran miserables, o sea, ganábamos muy poquito. En esta época se creó el SNI precisamente para paliar esa crisis. Ahorita ya nadie se acuerda por qué SNI está pagando a los investigadores, pero surgió esa necesidad para preservar a los investigadores de buen nivel en las universidades con un sueldo extra porque la situación, los sueldos fueron realmente muy, muy bajos. Uh-huh. Sí, no. Bueno, a mí esa iniciativa de Miguel Tomasena de regresarse a Francia me llamó mucho la atención, y entonces yo en ese momento creo que era vicepresidenta de la SMIA, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, y ahí estaban pues todos los del seminario, ¿no? Los que te digo, Antonio Sánchez, Pablo Noriega, Cristiana, y entonces en un momento yo platicando con ellos les dije, oigan, esto está muy complicado, o sea, vamos a perder el seminario, vamos a perder a todos los poquitos que somos del área de inteligencia artificial en la UNAM, porque la situación económica está muy, muy difícil. Y entonces dije, ¿por qué no pensamos en crear algo, un instituto de inteligencia artificial, o dentro de la UNAM o fuera de la UNAM? Entonces estuvimos dándole vuelta al asunto, y yo me acuerdo que con Felipe Bracho habíamos intentado sacar de Limas una cosa
de computación, un instituto de computación nada más, porque, bueno, es increíble que a estas alturas en la UNAM no exista un instituto de investigación en computación. Es otra aberración. Pero en esos años, en los años 80, se intentó crear y no pudimos. Y entonces yo les dije, bueno, en la UNAM, debería de ser en la UNAM, pero está difícil, o sea, la grilla interna de la UNAM y la falta de reconocimiento del cómputo y más de la inteligencia artificial en este país, pues va a ser difícil. Pero si pensamos en algún lugar de provincia, dado que después del terremoto se está promoviendo mucho el que la gente se salga de la Ciudad de México, las instituciones también, a lo mejor encontramos un gobierno visionario en provincia que quiera crear un centro o un instituto de investigación en inteligencia artificial. Entonces, bueno, le empezamos a dar vueltas, íbamos y veníamos. Cristian regresó de España, de Barcelona, creo que se había ido. Entonces empezamos a juntarnos un grupito de gentes los fines de semana para idear qué diablos íbamos a hacer para crear un centro de investigación en inteligencia artificial. Y así fue como nació la idea del Laboratorio Nacional, no de Informática Avanzada. Originalmente el nombre era Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial. Y las siglas eran LANIA. Creo que las siglas, el nombre se le ocurrió a Cristian. Y nos juntábamos, se está viendo la lámina, ¿verdad? Bueno, o no. Bueno, no sé si... la que sigue, este es el edificio, lo que se ve es el edificio de LANIA. Nos juntamos durante 3 o 4 años, para crear un documento de por qué era importante crear un centro de investigación en inteligencia artificial y después pues buscar contactos en provincia para llegar a algún gobernador que tuviera la visión de hacernos caso en la importancia del tema, en la importancia de crear en su estado un centro de investigación en el área. Y bueno, nos juntamos yo creo que durante 3 o 4 años. Ahí me gustaría poner la siguiente, porque ahí estamos pues los que somos, pero fundamentalmente éramos 7. Aparece ahí en la foto Pablo Noriega, después está Antonio Sánchez, que como les decía, con ellos teníamos este seminario de la UNAM. Pablo trabajaba en el INEGI en ese entonces, Toño trabajaba en la Universidad de las Américas, estoy yo de la Facultad de Ciencias, Cristian de la Facultad de Ciencias, Rogelio Dávila también de la Universidad de las Américas, y en uno de esos seminarios que teníamos llegó Ofelia Cervantes a darnos una plática sobre bases de datos. Y estaba Luis Castillo también ahí en Gloria, y Luis Castillo era amigo de Sergio Delgado, que acababa de terminar un doctorado en Inglaterra y trabajaba en el CERN, en Suiza. Y entonces nosotros buscábamos dónde colocar el instituto. Y yo tenía un hermano que conocía muy bien al gobernador de Veracruz. Mi familia es de Veracruz. Y entonces me dijo, pues si quieres yo te consigo una cita con el gobernador. Según nosotros era un plan de trabajo y una razón de ser, un plan de negocios, de por qué hacer un centro de investigación. Claro, conforme nos íbamos acercando a la idea, nos dábamos cuenta que crear un instituto de investigación solamente desligado de cosas de educación y desligado del gobierno y desligado de las empresas iba a ser muy difícil. Entonces, ideamos que eso tenía que ser un pivote para relacionarse, para mejorar la educación en el Estado y para relacionarse con las empresas del Estado y a nivel nacional. Y así lo planteamos ante el gobernador de Veracruz, que en ese momento era el licenciado Dante Delgado Ranauro. Y oh sorpresa, lo fuimos a ver, creo que Pablo, Toño y yo. Y nos dio una cita un X día y le dejamos el documento, le platicamos la idea y nos citó nuevamente. Entonces fuimos nuevamente y nos dijo, pues ya leí el documento y me parece una gran idea. Aquí vamos a crear ese laboratorio. Pero entonces
Eso tardó de que nos dijeron que sí a que se creó, yo creo que tardamos como unos 2 años y medio, 3 años. Y Claro. íbamos, y bueno, nos daban de vueltas y nos mandaban con uno y nos mandaban el otro, y había que buscar dónde lo íbamos a hacer físicamente. Y bueno, fue una tarea espeluznante. Pero finalmente, en Pero 1900, consiguieron un lugar fantástico. en Uno, un espacio. 1991 decidimos crear el laboratorio y es de ahí, entonces, porque para esto, claro, como yo era la de Veracruz y como nadie se quería ir y como nadie quería tomar la responsabilidad de arrancar un instituto, entonces a todos les pareció muy bien que la primera directora fuera yo. No era precisamente un premio, no era precisamente un premio, era una cosa, era un castigo más bien, ¿no? Y entonces, bueno, yo dije, sí, entiendo que yo tengo relación con Veracruz, que mi familia es de allá, y etcétera. Entonces, bueno, acepté. El caso es que acepté y el 1 de enero de 1991 yo ya estaba en Jalapa viviendo en un bungalito y entonces fue cuando me llamó el secretario de Finanzas y me dijo, ahí te va el chofer y las llaves y ve a ver. Y entonces voy a ver esa propiedad que tú conociste, Lania, Jara, maravillosa, maravillosa, trabajando pues en la adaptación del edificio a las necesidades de la oficina, en ir buscando las computadoras. En ese entonces yo había tenido un proyecto en la Facultad de Ciencias, había comprado una máquina Sun Microsystems y me parecía lo máximo, y sigo pensando que eran lo máximo esas máquinas. Sí. Y entonces pues contratamos a Eric Huesca para que nos ayudara en la decisión de las computadoras, pero bueno, ya sabíamos que era Sun. Cuando lo hablamos con Sergio nos dijo también, sí, no, en todos los institutos de investigación lo que hay son redes de Sun Microsystems. Y entonces empezamos a buscar aquí en México al representante de Sun Microsystems, que no había. Era una empresa que se llamaba Solvernética y ellos representaban las poquitas máquinas que había comprado la UNAM, como la que yo tenía en mi proyecto, ¿no? En el posgrado también teníamos... Para octubre hicimos la inauguración de Lania y ya un representante de Sun Microsystems en Estados Unidos había venido a vernos quiénes son estos locos que quieren comprar 14 Sun Microsystems y poner una red. Era inaudito en México, ¿no? Entonces vino el representante y estuvo muy simpática fueron meses de un trabajal espantoso. Y bueno, total, el 1 de octubre hicimos la inauguración oficial de Lania. En la siguiente lámina ya aparecen las fotos de la inauguración, que son muy simpáticas, porque vas a ver a todo el mundo. Tú estabas ahí, Hanna, ¿no? Sí, yo entonces, si pasamos a la siguiente lámina, ya empiezan a aparecer la anterior, creo. La anterior, ahí estamos ahí estamos con el gobernador, el licenciado Delgado, en los discursos y etcétera. Estaba un representante del CONACYT, que ahorita se me va su nombre, que ya falleció, pero que se portó lindísimo. Era el director de la investigación científica del CONACYT y el rector de la Universidad Veracruzana, y ahí están las estaciones de trabajo Sol, que bueno, casi la conservamos como museo en Lania hoy en día, ¿no? Y ahí estamos, pues, y en la siguiente ya aparecen. Bueno, invitamos a todo el mundo, sobre todo de la UNAM y de las universidades, y fue muy simpático. Tú, Hanna, ahí estás con tu marido y tu hija en la foto de la izquierda, arriba, con Gloria Quintanilla. Con mi marido, Gloria, y sus 2 hijas. Exactamente. Menores. Y en la foto de la derecha, esa la puse porque está Pablo Noriega, estoy yo, de izquierda a derecha, pero luego están 3 personajes que además del gobernador nos facilitaron muchísimo la instalación de Lania en Jalapa. Uno es el secretario de Finanzas, que todavía vive y se llama Gerardo Poulibarri. Después está Porfirio Serrano, que también vive todavía y que era el secretario de Patrimonio y que finalmente es quien nos tenía que dar la propiedad. Y el siguiente, ya no me acuerdo, fíjate cómo se llama, pero era un hombre encantador que era pues el coordinador de todo para llevar a cabo la creación de Lania, ¿no?
Y bueno, cuando se constituyó la primera vez se llamaba Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, pero como eso de inteligencia artificial en el gobierno le sonaba a la CIA, en 91 estaba... Tiene que ver con la CIA, y nosotros decíamos, no, nada que ver con la CIA. Bueno, entonces decidimos cambiarle el nombre y ponerle Laboratorio Nacional de Informática Avanzada. Y el que aparece hasta la derecha es Sergio Delgado, y en la foto de abajo está Antonio Sánchez, está, ¿te acuerdas del Centro de Inteligencia Artificial de Monterrey? Ah, sí, que estaba en el TEC, no me acuerdo tampoco del TEC, su nombre en este momento, pero sí. Esos de la izquierda eran pues también compañeritos de Iberamia y de la ESMIA, de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, y luego había ahí un funcionario que era mi pariente y se puso a cantar, y bueno, estuvo simpaticísimo el evento. Y si pasamos a la siguiente, hay todavía más gente conocida, ¿no? O sea, no sé, pero éramos como unas 100 personas, ¿no, Hanna? Sí, fue un evento, no, porque además fue... La verdad fue único en este momento que un gobierno, en este caso de Veracruz, apoye la creación de una cosa así. Una institución de investigación con objetivo de verdadera vinculación y con la academia local y con la industria local y bueno, pero también con impacto en otras, bueno, con relaciones con gente de otros estados. Entonces, la verdad fue, bueno, te felicito, y a los que participaron, Cristian y otras gentes, la verdad fue, como ven, crear algo no es de un día para otro. Es un trabajo arduo. Y ahora cuenta que porque este laboratorio, fundado en 91, sigue vivo hasta el día de hoy. Entonces, a ver. Bueno, ahí en la foto. Sí. No tenemos mucho tiempo para que cuentes con detalles, pero los momentos más importantes e impactantes de esa historia, por favor. Pues también, presume, los momentos que tenemos documentados con fotos, ¿no? Que tenemos, me pusiste a hacer un trabajo enorme porque tenemos, no sé, más de 1000 fotografías de cosas que hemos hecho en Lania. En esa que ven ahí aparece, es también la inauguración, y pues aparecen muchos personajes. Ahí tienes a Eric con su melena, que me decías que ahora anda pelón, a Víctor Germán Sánchez. A Eric Cuesta, que justo tuve la suerte de escucharlo el día de ayer, y me di cuenta que está totalmente pelón, y dije, bueno, yo te acuerdo que cuando tenías... Con las melenas, sí. Ahí está con su melena. Y en la foto de en medio, el señor que aparece de lentes oscuros, él es el representante de Sun Microsystems, que vino a la inauguración. Y quiero decirle a Sun Microsystems desde bueno, ya no existe Sun Microsystems, pero si no se los hubiera dicho, o sea, realmente Lania fue la punta de lanza de Sun Microsystems en México, porque a raíz de que nosotros pusimos esa red de estaciones de trabajo, Sun Microsystems vendió como loco computadoras en México, como loco. Entonces, creo que todavía nos debían algo si existieran. Y bueno, pero lo interesante es que desde eso fue en octubre, y para diciembre ya estábamos haciendo el primer evento académico. En la siguiente lámina vemos el primer, ¿cómo se llamaba? El primer encuentro. Si pasamos a la siguiente lámina, vemos el primer encuentro de inteligencia artificial y natural, así le pusimos, donde nos juntamos con gente de fisiología y gente de neurociencias para hacer imagínate, en qué andábamos en ese entonces, ¿no? En el 91, en inteligencia artificial, todavía tratando de imitar la inteligencia natural. Y bueno, fue muy simpático, lo hicimos en el Museo Nacional de Antropología de Jalapa, que es otra belleza del lugar.
Y ahí no se alcanza a ver porque es una foto donde aparecemos muchos y está muy chiquito, pero lo que es notable es, otra vez, el número de mujeres, ¿no? Creo que somos 4 o 5 en la foto, en medio de ese mar de hombres. Sí, claro. Pero bueno, fue el primer evento, digamos, formal que hicimos y después ya empezamos a hacer muchas cosas. En la siguiente fotografía aparece, creo que otro evento. No, empezamos a invitar muchísima gente al año. Yo empecé a contratar alumnos que habían sido alumnos míos de la Facultad de Ciencia y que habían salido a doctorarse fuera, en particular Vladimir Estivil, Homero Ríos también, y entonces usamos el programa de repatriación de CONACYT, que sí era muy buena idea. Estaba hablando de a quienes trajimos, a Vladimir Estivil, a Carlos Coello, ahí está Cristian dentro del ANIA, ahí está Homero Ríos, Carlos, y ahí está... perdón que te interrumpa, Carlos Coello es el joven en medio arriba, que sí, actualmente, bueno, fue hasta hace poco el presidente de la Amexcom, otra Academia Mexicana de Computación que reúne crema innata de los computólogos académicos en México, y 80% de ellos son de inteligencia artificial. Entonces, el impacto de inteligencia artificial desde que tú y Cristian iniciaron esta racha y otras personas pioneras en México es notable. Es cierto. Bueno, Carlos Cuello trabajó una temporada, como 2 o 3 años con nosotros, y hoy es miembro del Colegio Nacional y es una de las figuras más destacadas. Y además es miembro del Colegio Nacional, como creo que único computólogo en el colegio. Es cierto, Han. Y en esa foto, hasta la derecha abajo, aparece una jovencita que se llama Cora Beatriz Excelente y que entró con nosotros. Ella ya había terminado la carrera, pero vio una convocatoria para estudiantes y dejó su trabajo y se metió con nosotros como si fuera estudiante, aunque ya había terminado la carrera. Desde el primer día que contratamos a alguien, estaba ella ahí y hoy es, ya lo diré más adelante, es la actual directora del área. Entonces, si pasamos a la siguiente, vamos a ver también que lo que yo decía antes, o sea, invitábamos todos los contactos que teníamos en el extranjero, venían a Lania a dar conferencias, a dar cursos. No sé, en un año pasaban 4 o 5 personajes muy importantes. Ahí están algunos de los que vinieron y en la siguiente también. En la foto de la izquierda está Vladimir Estivil, Michael Huns, Atocha, ¿te acuerdas? De ella, que todavía supongo que está en la UNAM, hace años que no la veo, pero que era una chica muy simpática y teníamos relación de trabajo con ella porque le gustaba la lógica. Está Cristian, está Víctor Germán, y en la foto de la derecha tenemos 2 invitados al mismo tiempo. Está Donald Steiner, que está junto a mí, primero a la izquierda, y luego sentados en la banquita del lado derecho, en la extrema derecha, está Vladimir, y junto a Alain Colmerer, que era mi ídolo. Y en una ocasión, uno de mis alumnos que trabajó con él lo invitó a un congreso, y bueno, él es el creador de Prolog. A mí me parecía sensacional. Yo no lo conocía y en el congreso lo conocí, me cayó súper bien y le dije que si quería ir a conocer Lania, y su alumnito lo había invitado a Acapulco, pero dijo, no, mejor me voy a conocer Lania. Y está ahí con nosotros, y atrás aparecen Cristian, Amalia y Pablo Noriega, pues que son Cristian y Pablo junto conmigo de los fundadores, ¿no? Y en la que sigue tenemos todavía más personajes, creo. A ver, déjame ver. No, estos son los diplomados a los que te referías. Muy pronto, como teníamos que hacer algo para ingresar dinero a Lania, entonces se nos ocurrió crear unos diplomados en donde actualizáramos, digamos, a la gente de las empresas que trabajaba en las áreas de cómputo con nuevas tecnologías y nuevos lenguajes de programación, cosas novedosas. Y entonces
Internet, por ejemplo, porque nosotros, eso lo tengo que decir también, fuimos la primera institución en el estado de Veracruz que llevó Internet al estado de Veracruz y creo que la tercera que salió del DF. Para ese entonces tenían nada más la Universidad de las Américas en Puebla y había otro nodo en el TEC de Monterrey. TEC de Monterrey. Sí, y nosotros creamos el primer enlace en Jalapa. Entonces, todas esas cosas eran muy novedosas en la época. Entonces se nos ocurrió pues crear ese diplomado, creo que fue una idea de Gloria, que tiene muy buenas ideas, y yo conocí a Enrique Grappa, porque había sido mi compañerito de trabajo ahí en el Centro de Cálculo Electrónico, y era el director en ese entonces de todo el área de cómputo de Banamex. Y le dije, oye Enrique, tenemos esta idea de actualizar a la gente. Y me dijo, sí. Nos puso un concurso, concursamos varias empresas, y finalmente nosotros ganamos el concurso y empezamos a dar esos diplomados en Banamex, y no sé, dimos como 5 o 6 diplomados, o 8, ya no me acuerdo, muchísimos. Y entonces nos contactó Nacional Financiera, y dimos también el diplomado a Nacional Financiera, y luego a Bancomer y al Instituto Mexicano del Petróleo, y a un montón. Y ahí la foto ilustra pues uno de los primeros cursos en Banamex, aquí en la Ciudad de México, y la primera generación de Nacional Financiera que se diplomó, digamos, ¿no? Sí, yo me acuerdo participar en algunas de las primeras ediciones. Fueron experiencias muy bonitas, muy bonitas. Y bueno, uno de los problemas que teníamos en ese momento es que las instalaciones eran enormes, muy bonitas, pero no tenían un lugar para tener alumnos. Y nosotros necesitábamos tener alumnos. Entonces se nos ocurrió la idea de crear una maestría con la Universidad Veracruzana. Y Cristian y yo fuimos a hablar con el rector, que en ese entonces era Emilio Gidi Villarreal, un tipazo, que inmediatamente, bueno, creo que habíamos hablado 5 minutos, y ya nos dijo, ¿dónde? ¿Dónde quieren esa maestría con la Universidad Veracruzana? La respuesta es sí. Y nos dijo, lo único que quiero a cambio es que ustedes manden a estos alumnos de la maestría a doctorarse a universidades extranjeras, y yo voy a crear 12 plazas para hacer un instituto de inteligencia artificial en la Universidad Veracruzana. Y esta fue la maestría de inteligencia artificial, yo creo que la primera en México. Exactamente, Hanna, la primera. Y también tuve la suerte de visitarla y dar, aunque no soy inteligencia artificial, pero también me invitaban para dar algunas pláticas. Sí, pasamos a la siguiente. Eventos. A ver, pasamos a eso para que se vea. Ahí, Hanna, tú claro que participaste con nosotros en los diplomados, participaste en la maestría también dando cursos, porque, o sea, nosotros no éramos tantos y lo que hicimos fue crear la maestría, comprometernos con ese rector a formarle 12 doctores, y tengo que decir con mucho orgullo que formamos 21 doctores salidos de esa maestría y que todos regresaron a México. Entonces fue un exitazo. Y ahí estamos, pues, justamente en la firma de la creación de la maestría, con el rector que aparece a la izquierda de mí en la foto. Yo estoy parada, él aparece a la izquierda y los otros son funcionarios de la Universidad Veracruzana. Y a la derecha aparece Cristian conmigo y estamos con el rector y Angélica García, que fue la primera coordinadora de esa maestría. Y esa maestría se llevó al doctor Negrete, mi profesor. Compañero de enfrente en el IMAS, está en la UNAM, está en la Ciudad de México, está el Instituto de Investigaciones biomédicas, ¿no? Biomédicas. Y él estaba en ese instituto promoviendo la inteligencia artificial y mandándome algunos alumnos suyos a la maestría, y compartíamos muchísimas cosas, y luego se lo llevaron a la maestría de Jalapa. Eso sí me dolió. Bueno, era además un personaje muy simpático. Sí, no. Bueno, hace pocos años estuve en Jalapa y me invitó a su casa, y con Angélica, por cierto. Luego se casó con Angélica, ¿sí? Sí, compañera de su vida, y bueno,
fue una experiencia, luego se murió, ya en paz descansa, pero fue Pero dejó un hijo que trabaja en cosas de computación, a Santiago. a Santiago Negrete, sí. Y que también vino muchas veces a Lania con nosotros. Bueno, pues esta maestría fue un exitazo, persiste hasta la fecha, y hoy en día ya la universidad tiene un instituto de inteligencia artificial con muchos de los alumnos que nosotros formamos en ese entonces y otros que formamos después, pero lo importante es que para nosotros fue un lugar donde poder hacer eventos con estudiantes, porque no teníamos en ese momento, las instalaciones no eran lo suficientemente grandes, el predio era enorme, pero no teníamos salones de clase, ¿no? Y entonces ahí pues empezamos a formar gente, a mandarla al extranjero, y hacer las instalaciones de la maestría, que las pintamos de amarillo también para que tuvieran el sello Lania. Y bueno, pues aparecen en una foto con todos los estudiantes y en otra pues con todos los profesores invitados. Está Angélica y yo y una de las profesoras, las tres mujeres que estábamos en el simposio. Pero bueno, esas instalaciones pues promovieron el que hiciéramos muchos eventos y tuviéramos otras iniciativas. Y ahí es donde aparece pues la iniciativa con National Science Foundation y el CONACYT. Entonces, en la siguiente lámina, después de esto que platicamos al principio, Hanna, del encuentro... De aventura del Paso. Del encuentro en El Paso, Texas, donde todo el mundo se quejó de CONACYT. Finalmente CONACYT agarró la onda y creamos un programa México-Estados Unidos que daba poquito dinero para hacer investigación conjunta, proyectos conjuntos de investigación. Lo único es que los americanos siempre insistieron en que por $1 que pusiera Estados Unidos, México tenía que poner otro. Yo les decía, no, la relación paritaria es por $1 que ponga Estados Unidos, $1 que pone México, porque si no a nosotros nos va a costar mucho trabajo. Pero bueno, nunca aceptaron eso, siempre han sido un poco gandallas y nunca aceptaron mi propuesta. Pero el caso es que sí se creó un programa, se firmó un convenio entre National Science Foundation y el CONACYT para llevar a cabo talleres conjuntos de investigadores en distintas áreas y para financiar un poquito, con muy poquito dinero, proyectos. Entonces ahí está pues la catarsis del Paso, Texas, que tuvimos en el 94, de la cual salió Hubo efecto positivo. Claro, salió la Sociedad Mexicana de Ciencia de la Computación. Y el primer taller fue en El Paso, pero el siguiente ya fue en Jalapa, y en la siguiente lámina vemos la foto de grupo, donde están 3 personajes, por lo menos 2 en la foto, muy importantes. En la foto de la izquierda vemos una señora hasta el frente con un chaleco gris, que se llama Rita Rodríguez, y que gracias a ella, y en la foto de la derecha, el señor que aparece hasta la derecha, con saco gris o azul, se llama Harold Stolber. Gracias a ellos y a otro señor que se apellidaba García, se creó este programa con la National Science Foundation, que empezó en 1996 con el segundo taller en Jalapa. Y bueno, financió algunos proyectos y tuvimos contacto con varios investigadores mexicanos. En la siguiente podemos ver fotos de algunos de los eventos muy simpáticos. Hanna, traté de buscar una tuya y no encontré, pero ahí está en la primera foto Rita Rodríguez a la izquierda con Víctor Germán Sánchez y con Rogelio Dávila a la derecha, y en la siguiente vemos a Felipe Bracho, un investigador americano que ya la verdad no recuerdo su nombre, a Eduardo Morales y a Carlos Osaya, y abajo pues hay fotos de los talleres donde estamos discutiendo proyectos y cosas. Fueron encuentros muy simpáticos, y como les decía, pues de ahí nació la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación, que está en la siguiente lámina, pero que ya la vimos antes, pero bueno, ahí está, los miembros fundadores, Vladimir, que fue el primer presidente, José Luis Marroquín, Isaac Rudomín, Antonio Sánchez Aguilar, Jorge Lira, Hanna Octava, Ramón Brena, Cristian Lemaitre, Cristina Loyo y Jesús Favela. Fuimos 2 mujeres entre varios nombres, pero orgullosamente
fundadoras Así de es. SMSC. Bueno, y mientras teníamos nosotros instalaciones para estudiantes, ideamos otros proyectos con mucho impacto para el estado de Veracruz, y uno de ellos, en la siguiente lámina, fue el capacitar a los estudiantes y maestros de preparatoria con tecnologías de la información que les permitieran, aunque no llegaran a una carrera, encontrar un trabajo en el área de computación. Y entonces hicimos convenios con A ver, porque, por favor, la siguiente lámina. Sí, perdón. Ahí se ve, por ejemplo, todas esas bolitas que se ven en el estado de Veracruz, son centros donde fuimos a dar capacitación. Prácticamente cubrimos todo el estado de Veracruz con capacitación en Microsoft, en Oracle, en Sun Microsystems, en certificaciones, en Java, .NET, Office. O sea, hicimos una labor verdaderamente excelente. Está mal que lo diga, pero creo que fue una excelente. Fue una alianza con estas empresas, quienes nos daban material gratis y computadoras para instalar en las prepas, en los bachilleratos. Y entonces íbamos primero a preparar a los maestros para que los maestros después dieran esos cursos a sus alumnos. Y era muy bonito porque nos dimos cuenta que en prepa los alumnos pasaban 6 semestres, 6 semestres aprendiendo cómo manejar PowerPoint, cómo manejar Word, y cómo era ridículo, los alumnos se aburrían. Entonces empezamos a darles más herramientas más interesantes para que pudieran transmitirlas a sus alumnos, y esos alumnos salieran como letrados en herramientas de cómputo, ¿no? Tuvimos cerca de 1,000 alumnos, cerca de 1,000 docentes certificados, y bueno, un impacto pues enorme en todo el estado, ¿no? Entonces fue uno de los proyectos muy bonitos, pero para 2001 logramos que nos hicieran ya unas aulas dentro del predio del ANIA. Entonces, si pasamos a la siguiente, vamos a ver que estas aulas se inauguraron con nuestra participación en la Olimpiada Nacional de Informática. Un maestro de los que conocimos, de estos que capacitamos en las prepas, nos dijo: oigan, pero yo coordino la Olimpiada de Veracruz en informática y sería fantástico que el ANIA preparara a los muchachos. Y pues sí, órale, fantástico, vamos. Y entonces empezamos a meternos con las Olimpiadas de Matemáticas, y al final era casi un duelo con el CIMAT en Guanajuato, ¿no? Los mejores alumnos que ganaban las Olimpiadas eran los preparados en el CIMAT y en LANIA. Entonces era ahí un duelo, y ahí vemos pues algunas fotos de los alumnos, algunos premiados que están con el gobernador, y regalaron sus computadoras, y bueno, fue muy Esa es la envidia de las buenas. Ojalá que fuera más envidias de este tipo. Sí, fue un proyecto muy bonito que fue icónico, porque el gobierno nos dio un predio de junto y nos construyeron ahí un auditorio y aulas, y eso, el primer impacto que tuvo pues fue la Olimpiada, y después la creación de otra maestría de la que voy a hablar más adelante. Pero antes también quiero hablar en la siguiente de otro proyecto, Hanna, que tú también recuerdas muy bien, el Laboratorio Franco-Mexicano de Informática. O sea, con la experiencia que habíamos adquirido en relaciones internacionales con el proyecto de National Science Foundation y CONACYT, que manejó LANIA, o sea, porque el que daba el dinero era CONACYT, pero quien manejaba el proyecto y se ocupaba de todo era LANIA. Entonces me llamó un funcionario de la Embajada de Francia, y como yo había estudiado en Francia, me dijo: oye, eso que hicieron con Estados Unidos a nosotros nos interesa con Francia. Le dije: pues perfecto. Otra vez la envidia de las buenas. Perfecto, le dije, vamos creando esto. Entonces fui a hablar con la directora de Relaciones Internacionales, que ya para entonces era una mujer, Hanna, una mujer muy lúcida, no muy inteligente y con mucha iniciativa, que se llama Silvia Ortega. Silvia Ortega era entonces la directora de Relaciones Internacionales del CONACYT, y cuando yo fui a plantarle el problema me dijo: sí, Cristina,
¿cuándo te vas a Francia? Habla con quien tengas que hablar y va el proyecto. Y me dije, y quiero que sea en computación, quiero que sea en energía y quiero que sea en química. Y le dije, no, espérate. Dije, yo me comprometo al de computación, pero al de informática, pero a los otros dos, no. Me dijo, bueno, tienes carta blanca, me mandó a Francia, yo hablé con varias universidades, fui al INRIA, fui al Ministerio de Educación, fui al Ministerio de Investigación, fui a la Universidad de Grenoble, fui a un montón de lados y se armó rápidamente un proyecto muy bonito que tenía como misión pues establecer relación entre investigadores mexicanos y franceses y formar tanto estudiantes mexicanos como franceses en esos proyectos comunes. Entonces, ese proyecto duró como del 2002 al 2006, 4 años, y el ANIA fue la sede en México del laboratorio y en Francia era la Universidad de Grenoble. Hicimos cooperar pues a más de 50 grupos entre franceses y mexicanos, participaron como 200 investigadores. Bueno, fue una cosa realmente muy exitosa, yo diría que muy exitosa. Ahí están los resultados, ya no los voy a mencionar, pero tengo en la siguiente algunas fotografías donde... bueno, una cosa importante a decir es que como consecuencia del AFMI, este Laboratorio Virtual Franco-Mexicano, se creó una primera unidad mixta del CNRS en el CINVESTAB, que creo que por una temporada coordinó Carlos Coelho. Pero bueno. ¿Qué son CNFs o qué? El CNRS es el NSF francés, es el Centro Nacional de Investigación en todas las áreas, una institución importantísima en Francia, importantísima. Y ahí en esta foto que estamos viendo aparece la firma del convenio en Francia y en México, y era en ese entonces Jaime Parada, el director del CONACYT, que está firmando con no sé si es el ministro de Educación o de Investigación, y la directora del CNRS, que era una mujer, y a la derecha es la misma firma, pero en Jalapa, con el gobernador, que en ese momento era Miguel Alemán, y el director del CONACYT, que era Jaime Parada, que está pues en las dos fotos, tanto en Francia como en México. Y abajo estamos, una foto muy interesante, porque somos realmente los que trabajamos en la promoción de esa cooperación. Michel Adiva, que era un profesor de la Universidad de Grenoble, Marie-Christine Ambert, que era funcionaria del INRIA. El INRIA, para los que no sepan, es el Instituto Nacional de la Recherche Informatique, de la investigación en informática en Francia, que fue una institución creada con el Plan de Gaulle en los años 60, muy importante, que tiene muchos campus en Francia. Junto con el CNRS es en todas las áreas, pero el INRIA es el promotor de la investigación informática en Francia. Una institución muy importante. Entonces están dos personajes del INRIA, estoy yo, y luego la chica que aparece hasta la derecha es Claude Giraud, creo que se llama, que era la directora de Relaciones Internacionales del CNRS. Y digamos, ese grupito de 5 personas fuimos los que hicimos la talacha para que ese laboratorio existiera, y por eso quiero presentar sus fotografías aquí. Bueno, y a mí me acordaste de Michel Adiva, que fue director en Grenoble, director de tesis de doctorado de 2 de mis alumnos de maestría. Entonces, uno... ¿De quiénes? Hanna, di de quiénes. Manuel Romero, que sí. Desgraciadamente ya en paz descansa. No me digas. Y de Sofía, cuyo apellido se me va. Pero fueron 2 exalumnos de míos que hicieron doctorado con Michel en Grenoble. Bueno, Michel Adiva fue el director de tesis de Ofelia Cervantes, y ella fue la que me abrió la puerta con Michel Adiva, y Michel Adiva se entusiasmó con la cooperación, y por eso la otra sede fue Grenoble. Y Ofelia tuvo un papel también muy preponderante. Trabajamos juntas de la mano en este proyecto del AFMI, y qué bueno que mencionas a Michel Adiva, porque
yo quiero hacerle ahí un reconocimiento también a Ofelia, que me apoyó muchísimo con este proyecto y formó parte de las comisiones bilaterales todo el tiempo. Y si te acuerdas, Hanna, en la siguiente, eso, como somos muy ambiciosas, entonces decidimos que no solo lo íbamos a dejar con Francia, sino que por qué no también nos lanzábamos con toda la Unión Europea. Entonces empezamos a hablar con Alemania y con España. Y la iniciativa, y teníamos un personaje que era encantador, que aparece aquí en la foto de la derecha conmigo en el auditorio de Lania, que se llamaba Klaus Pendel, creo, que trabajaba en la Unión Europea y que le encantó la idea. Entonces con Klaus Pendel estuvimos como 2 años trabajando la idea de extender el AFMI, que ya se había terminado, porque era nada más por 4 años, a un laboratorio europeo mexicano de informática. Y bueno, en el CONACYT estaba en ese entonces, el director era Romero Hicks. Otro personajazo que nos apoyó muchísimo, fue encantador y súper visionario, muy apoyador. Y estuvimos trabajando como 1 año en esta iniciativa, hicimos encuentros muy interesantes, pero al final la iniciativa quitaron a Klaus Pendel y la Unión Europea entró en una de sus recesiones y ya el proyecto no tuvo futuro. Pero bueno, fue muy interesante y yo quiero hacerle un reconocimiento a todos los que participaron y apoyaron ese proyecto, aunque finalmente no se instituyó como fue el AFMI, ¿no? Y tú te acordarás de la reunión. Sí, yo me acuerdo de una reunión en TEC de Monterrey, creo que del lago de Guadalupe, si no mal recuerdo, que allá sí vinieron representantes de ambos lados y hubo unas discusiones muy interesantes, pero bueno. Bueno, y si pasamos a la siguiente, ahí quiero hacer otra hermandad, Hanna, que tiene que ver con mi lado empresarial, porque el haber dirigido Lania tantos años me alejó mucho de la parte académica, pero me metió mucho en la parte de negocios. Y entonces, en un momento dado, yo sentí que yo era una directora improvisada, porque yo nunca había estudiado cosas de administración y manejo gerencial, y entonces me metí al IPADE, que el IPADE es el Instituto Panamericano de quién sabe qué. Es una formación para empresarios. Entonces me metí al IPADE y otra vez, para variar, pues era un grupo de 65 directivos de empresas y 5 mujeres. Y entonces hice otras hermanas encantadoras, profesionales de los negocios. Entonces, muy curioso porque entre esos 65 hombres, pues solo 5 mujeres. Entonces, al principio yo no me quería juntar con las mujeres porque decía, pues ¿cómo? Somos 5 y nos vamos a hacer nuestra ronchita y no interaccionar con los demás. Pero bueno, naturalmente acabamos hermanas del alma, ¿no? Y hoy en día las sigo viendo, todas son muy exitosas. El IPADE nos hizo mucho bien. Una de las cosas que aprendí en el IPADE que quiero compartir con ustedes es, uno de los maestros fue un profesor de la Facultad de Ciencias, Miguel Ochoa, que daba la clase de dirección de empresas. Y entonces me acuerdo que el primer día nos hizo hacer un ejercicio de tirar una moneda y cómo tomar, para ejemplificar cómo había que tomar, que el tomar decisiones era la parte esencial o el trabajo esencial de un directivo y que no se tomaba con base nada más en información, sino que a veces había que tomar decisiones con riesgo y que quien no tomaba riesgos no podía tomar decisiones. Entonces fue una clase muy ilustrativa. Pero bueno, regresando a otras cosas que hicimos en Lania, en la siguiente lámina vamos a ver otra iniciativa también que fue muy interesante, esta también con National Science Foundation, pero ya más enfocada a trabajar no solo en proyectos académicos, sino en proyectos académicos con la industria. Entonces aquí la idea era armar consorcios de entidades académicas y entidades empresariales a las que se transmitieran conocimientos de computación y que ellos presentaran proyectos en los que nosotros trabajáramos financiados
pero que tuvieran que ver con cosas de cómputo. Y fue una iniciativa muy simpática. Finalmente las empresas mexicanas no pusieron el dinero necesario y CONACYT tampoco lo quiso poner, pero bueno, ahí estamos en uno de los encuentros que hicimos con Guillermo Fernández de la Garza, que en ese momento presidía, era el director de una fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, con Sergio Carrera, que yo creo que en ese entonces estaba en economía, y con Jay Lee, que era... dio visto bueno a que yo dirigiera el proyecto de Moprosoft. Sergio es un visionario, hay que hacerle un reconocimiento aquí a Sergio, por supuesto, un visionario de la computación. Y bueno, el caso es que fuimos a visitar también empresas en Tequila, y allí a la derecha aparecen Graciela González Farías del CIMAT, Jay Lee y otra chica que no recuerdo quién era, tomando tequila para involucrar a las empresas de tequila. Fue una experiencia muy simpática. No cuajó porque pues no, las empresas mexicanas no arriesgan tanto como las norteamericanas, pero aprendimos mucho en el camino, eso he de decir. Y en la siguiente lámina quiero presentar algo que yo creo que atañe mucho con esto de las mujeres, Hanna, y que tiene que ver con eso que platicaba de los patrones hermosos. De 2018 a 2020 o 22 hicimos unos talleres con jovencitas del último año de primaria y toda la secundaria para despertar vocaciones en computación, en informática. Entonces ahí están los talleres con las jovencitas, y sí, tuvimos los patrones hermosos y luego otra que se llamaba Technovation Girls, que se acabaron por la pandemia, desgraciadamente, porque ya no podíamos reunirnos, pero era fantástico cómo iban las jovencitas y salían de ahí felices, ya listas para meterse a una carrera de computación, ¿no? Y bueno, por último, ya casi vamos a acabar con las imágenes, Hanna. Quiero presentar algunas fotos de eventos a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, tuvimos, en la siguiente lámina vemos eventos para incubar empresas, eventos para donde invitábamos a las empresas a plantear problemas de datos y a estudiantes a participar en resolver esos problemas de datos, y luego las empresas pues, podían contratar. Tuvimos proyectos para alfabetizar digitalmente a profesores, como decía, de prepa. Ahí les presenté una lámina antes, pero luego estuvimos muchos años trabajando con una empresa que se llama Únete, bueno, una institución que se llama Únete, que regala computadoras a los bachilleratos, pero que además de regalar computadoras, forma a los profesores en computación. Entonces se dieron cuenta que no bastaba con regalar las computadoras, sino que tenían que formar a la gente, y Lani ahí tuvo una participación muy bonita. Y luego quiero mostrar simplemente algunos proyectos icónicos. En la siguiente lámina, el diseño de Compranet, que se hizo muy pronto, muy a inicios del año, en 1995, que bueno, hoy en día creo que ya no lo usan, pero pues era un sistema para hacer las licitaciones de manera electrónica, y Lania hizo el primer prototipo y todo el diseño del sistema, que fue realmente un proyecto muy bonito que hasta sacó un premio en Estocolmo en 1999. Entonces, pues estamos muy orgullosos. No voy a mencionar todos. Tuvimos otros proyectos financiados por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, uno que dirigió Cristian, que trataba de automatizar la certificación del café de Veracruz. Fue un proyecto muy bonito financiado por el BID y que después tratamos de implantar en otros países. Y bueno, uno de los últimos proyectos cuando yo estaba ahí fue la creación de 6 sistemas de televisión. Uno era para pacientes con diabetes, otro para embarazos de alto riesgo, otro para controlar la nutrición, porque la obesidad es uno de los grandes problemas de México. Otros para pacientes en diálisis, que era el que les contaba, otros para pacientes con VIH, y otros para pacientes con asma bronquial. Entonces estos los anduvimos promoviendo en muchas instituciones médicas, fueron muy bonitos, y allí en la siguiente lámina se ve el trabajo pues, de los investigadores de Lania con los médicos en Jalapa. Y bueno, quiero terminar esta presentación con otra hermana académica que no puedo dejar de mencionar en esta entrevista, Hanna, que aparece en la siguiente, y que es Cora Beatriz Excelente Toledo, de quien ya hablé al principio,
Cora entró con nosotros como estudiante, aunque realmente ya había terminado la carrera. Después entró a la maestría que hicimos con la Universidad Veracruzana y después se fue a doctorar en Inglaterra y después regresó con nosotros. Y cuando yo dejé la dirección de Lania, otra mujer, no es que haya sido un proyecto feminista para nada, pero pues finalmente a los hombres les gusta dirigir, pero no les gusta tener que tomar riesgos como los que implica ser la directora de Lania, ¿no? Entonces ahí está otra hermana del alma por más de 30 años, que es Cora Beatriz Excelente Toledo, que es egresada de la Universidad Veracruzana. Bueno, pues con esto terminamos las láminas. No, ese es un pequeño bebé que has gestado prácticamente en todos los 40 años que tuve oportunidad de estar acompañándote. Y bueno, ya para terminar, pues también la pregunta obligatoria: ¿cómo sobreviviste todo esto con respecto a tu vida personal? ¿Dónde tenías espacio para tu vida personal? Bueno, pues siempre tuve vida personal porque tengo muchos intereses, pero sí es cierto que me costaba mucho trabajo. Dormía poco. Yo creo que alguien que pagó los costos de todo esto que yo hice, obviamente fue mi hija, ¿no? Porque, bueno, pues una mamá que trabaja muchas horas, o sea, los primeros años del año yo trabajaba 15 horas diarias. 15 horas diarias, fácil. Había días que salía a las 3 de la mañana y al día siguiente a las 8 de la mañana ya estaba ahí otra vez. O sea, muy pesado. Arrancar un proyecto es algo muy pesado. Entonces, pues siempre traté de tener una vida personal, pero obviamente solo tengo una hija. Porque, o sea, uno no puede tener más de un hijo si tiene una vida profesional tan activa. Y Aquí compartimos esta experiencia de tener hijas únicas. Pues sí, o sea, es muy difícil. O si tienes más hijos, o bien tienes una mamá que te los cuida, o bien tienes parientes que te ayudan, porque es imposible, ¿no? O sea, yo tenía un marido cooperador, es cierto, pero igual, pues la niña, por ejemplo, mi hija odia las instalaciones del año. O sea, yo voy a ver, cuando íbamos a Veracruz, porque ya después ella se vino a estudiar a la UNAM, pero cuando iba a Veracruz tenía que ir por mí, yo le prestaba el coche y tenía que ir por mí a la salida del trabajo, y me decía, no, cuando ya estés en el estacionamiento me avisas, porque yo no te voy a esperar horas ahí en el estacionamiento. Pues sí, ¿verdad? Ya se sabía la canción, o sea, llegaba y pues yo nunca podía salir a tiempo, o sea, sí, es muy difícil. Bueno, Cristina, y para concluir, para las jovencitas que están como nosotras hace muchísimos años en la prepa, tratando de tomar la decisión qué estudiar, ¿qué les dirías con respecto a tu experiencia y a esa área y el futuro de esta área? Bueno, yo creo que computación es un área de un futuro enorme, cada día mayor. O sea, lo era ya cuando estudiamos nosotros. Bueno, cuando yo estudié, la carrera de computación como tal no existía en la UNAM. No existía. No existía, entonces a mí ni se me había ocurrido tampoco, ¿no? O sea, yo entré a estudiar matemáticas. Les recomiendo a quienes nos escuchan, porque creo que fue una carrera muy formativa. Yo me doy cuenta ahora que si yo hubiera pasado por una ingeniería en computación, yo no hubiera podido aprobar el doctorado en Francia, porque son países que tienen un background de matemáticas muy fuerte. Y si yo no hubiera pasado por una carrera de matemáticas, solo por una carrera de informática, yo creo que yo no hubiera podido sacar el doctorado. Entonces, creo que las matemáticas son una muy buena formación y que si estudian una carrera de informática denle mucha importancia a las matemáticas o lleven junto una carrera de matemáticas o algunas materias de la carrera de matemáticas. Y bueno, la carrera de computación hoy en día pues es la carrera con más futuro, no porque lo diga yo, porque nos está comiendo la computación, ¿no? O sea, cosas inimaginables hoy en día. Muchas variedades de actividades, ¿no? No es nada más programación. Eso Claro también. Claro y a veces se puede hasta
constituir laboratorios de investigación. Cristina, te agradezco muchísimo, muchísimo por esa entrevista. Creo que fue una historia fantástica. Y bueno, pues no tengo palabras y te mando muchos abrazos para que sigas tan de buena salud y tan activa como has hecho hasta la fecha. Yo también, Hanna. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes síganos por Hanna y sus hermanas y pronto va a haber esta entrevista y bueno, y otras más. Muchas gracias.